Keiko Fujimori está con nosotros. Gracias, Keiko, por venir. Ella es líder de Fuerza 2011, o debo decir líder de Fuerza Popular. Todavía estamos en proceso de resolver la tacha. Hace algún tiempo el cambio del nombre, pero el problema es que el nombre ya tenía dueño, un señor Pedro Arredondo. ¿Cómo se van a llamar finalmente? ¿Fuerza 2011 o Fuerza Popular? Buenos días, Jaime. Buenos días, Claudia. Buenos días a los televidentes. Estamos en un proceso de resolver la tacha. El Jurado Nacional de Elecciones en su primera instancia ya se ha pronunciado a favor nuestro. No existe ningún partido político ni en proceso de registro, ni registrado con ese nombre. Por lo tanto, nosotros tendríamos derecho a utilizarlo. La sola compra de un kit electoral no garantiza la utilización de ese nombre, no lo reserva. Este señor Arredondo, ¿no? Es más, yo recuerdo que cuando nosotros compramos inicialmente el kit de Fuerza 2011 fue la advertencia que nos dijeron, y hemos presentado algunas sentencias anteriores de parte del Jurado Nacional de Elecciones también demostrando esta misma línea. Somos respetuosos de esta institución y esperaremos el fallo final. Por ahora Fuerza 2011, ¿cuánto más o menos? Yo me imagino que en algunas semanas. ¿En el corto plazo? Sí, esperamos. Vamos a estar a la espera. Vamos de frente a los temas entonces de fondo, Keiko, y lo primero es que usted ha pedido públicamente que el presidente aclare si sabía de la carta firmada por Alexis Humala, presentándose además como secretario de Relaciones Exteriores del Partido Nacionalista. ¿Está sugiriendo que el presidente estaba al tanto de las gestiones y de los probables negociados de Alexis? Bueno, en la carta mostrada por Panorama en este canal, firmada por Alexis Humala, él menciona que está llevando una carta por parte del presidente electo, Ollanta Humala, ¿no?, hacia Rusia. Entonces, eso significaría que Ollanta Humala le entregó una carta firmada por él a Alexis Humala. O sea, no solamente sabía del viaje de Alexis Humala, sino que planificaron juntos este viaje. Pero Alexis podría ser un fanfarrón también. Podría ser un fanfarrón. Pero justamente por eso... ¿Por cuál posición se inclina usted? Yo me inclino por ese 65%, creo que el día de hoy ha salido en una encuesta que no le cree al presidente Humala que él no sabía nada. Yo creo que él, el presidente, tiene que ser mucho más transparente. El día de ayer ha dado una entrevista bastante larga. Me sorprende que no se haya pronunciado cuando ha tenido una oportunidad de esclarecer si es que él sabía o no del viaje, si es que él ha mandado o no una carta a Rusia, y cuál es su posición y qué va a pasar con su hermano, que en la última sesión de fiscalización en el Congreso de la República ni siquiera contestó la pregunta de los congresistas. Creo que todos merecemos una explicación, sobre todo de parte de él. ¿No habría siquiera un halo de duda, teniendo en consideración que la primera dama, Nadine Heredia, pues tenía el mismo cargo con el cual se presentó Alexis Humala ante las autoridades rusas? Claro, también deberíamos pedirle una explicación a la señora Nadine Heredia, pues ella, de acuerdo a los estatutos del partido, tiene el cargo de secretaria de Relaciones Internacionales de Gana Perú. Así es. Creo que ella también tiene una explicación que dar como representante de ese partido. ¿El canciller también debería dar explicaciones? En el caso del canciller, él debe dar la explicación, digamos, por ser el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entendemos que en esos momentos, antes de la juramentación, él todavía no era canciller ni se había voceado el cargo que hoy está ocupando. Sin embargo, creo que él debería informar, digamos, los datos, la información que tiene la propia Cancillería, porque el tenor de la carta da la impresión de que esta carta fue escrita además con sugerencia de algunos diplomáticos. En conclusión, para usted, ¿el presidente Humala envió a su hermano a Rusia? No voy a llegar a esa conclusión, pero con esta carta demostraría que el presidente Humala sabía del viaje y habría enviado una carta. Entonces, creo que él tiene que salir y aclarar a los peruanos cuál es la situación y qué papel jugó el presidente Humala en este viaje en donde Alexis Humala tomaba atribuciones como representante del Estado que no le corresponden. ¿Hasta qué punto la familia ligada al presidente, estamos hablando de su padre y hermanos, perjudica directamente a Ollanta Humala, siendo ellos bastante independientes en sus declaraciones y aparentemente actuando de la manera que ellos creen conveniente?
sin respetar los lineamientos y formalidades que se requieren para este caso. Bueno, para tener relaciones, por ejemplo, con el Estado, contrataciones, licitaciones. No voy a entrar a juzgar ni a calificar a los miembros de la familia del presidente de la República. Sin embargo, creo que en estos escándalos, estas posiciones discrepantes o las críticas que hay de la propia familia no lo ayudan, no le ayudan. Es difícil, me imagino, para el propio presidente ocupar el cargo más importante y que las críticas más fuertes provengan de su familia. En el caso particular de Alexis, ¿debe crearse en el Congreso una comisión investigadora que trate su caso? Sí, por varias razones. En primer lugar, porque el señor Alexis Humala tiene que contestar las preguntas. Y la actitud soberbia, malcriada que ha tenido en la última sesión de fiscalización hace necesario que los congresistas tengan estas facultades para exigir las respuestas por parte del señor Alexis Humala. Y en segundo lugar, inicialmente él había alegado que había vendido las acciones de su empresa Krasny Perú. Hoy se ha demostrado de que el traspaso no se ha hecho en realidad. Entonces hay otra mentira. Y esta información supuestamente ya habría estado en la Comisión de Fiscalización. Esperamos pues que el congresista Rondón haga las aclaraciones del caso. De acuerdo a la justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría pueden actuar de oficio ante un caso de esta magnitud. ¿Exhortaría usted al fiscal y a los procuradores a que investiguen a fondo el caso de Alexis Humala? He leído las declaraciones del fiscal de la Nación, saludo que esta investigación se esté llevando también en la Fiscalía, pero es muy importante también llevarlo en el Congreso de la República, ¿no? Yo creo que ambas investigaciones pueden esclarecer, y así lo esperamos los peruanos, esclarecer cuál ha sido el rol y qué negocios ha tenido el señor Alexis Humala, que siendo hermano del presidente de la República no puede hacer con el Estado. Y que están comprometidas otras entidades también, como la OCE, que por ejemplo ha debido de tener claro si él figuraba dentro de la planilla de accionistas, si no fueron traspasadas las acciones como corresponde en la formalidad, pues ha tenido algo que ver también. Habría habido negligencia también por parte de algunos funcionarios, y yo creo que esta investigación podría establecer las responsabilidades. Keiko Fujimori va a continuar con nosotros. Hay varios temas que tratar con ella, los 20 años de la captura de Guzmán y, tal como se ha dicho desde algunos básicamente críticos del fujimorismo, si es que el gobierno de su padre pues enfrentó y lideró una política antiterrorista o solo fue un asunto directamente vinculado al GEI. Con sus respuestas sobre estos y otros temas regresamos tras 7:39, continuamos conversando con Keiko Fujimori y el siguiente tema tiene que ver con que ayer el Perú recordó los 20 años de la captura de Abimael Guzmán, y en esta conmemoración se ha hecho mención al trabajo que lideró el gobierno de su padre como presidente de la República en la lucha contra el terrorismo. Ese día, 12 de abril de 1992, según las crónicas de entonces, su padre pescando en la selva, y Vladimiro Montesinos trataba de coaccionar a Antonio Quetín Vidal para que le dijera si era verdad que Abimael Guzmán había caído. ¿No cree que al ser jefe de Estado debió su padre comprometerse más con la captura de Guzmán? En el terrorismo hubo una estrategia integral. Se tenía al GEIN trabajando y haciendo seguimiento a las cabecillas más importantes de los grupos terroristas. Por otro lado, en el campo se trabajó fuertemente con las rondas campesinas y comités de autodefensas, pues recordemos que solo Sendero Luminoso tenía 2.500 personas trabajando a tiempo completo, 5.000 personas trabajando a tiempo parcial y cerca de 25.000 personas distribuidas en todo el Perú que formaban las bases de Sendero Luminoso. Para poder vencer un aparato de esta magnitud se necesitaba no solamente el apoyo decidido de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, sino de la propia población. Por eso fue tan importante la organización de las rondas campesinas y comités de autodefensa. Además,
obviamente, de una decisión política firme por parte del presidente de la República, que mi padre demostró en todo momento, con muchísimos gestos, con leyes fuertes, además enfrentando directamente, por ejemplo, y yendo a las zonas donde se decían que eran territorios liberados, yendo a Huaycán, entrando a la Universidad de San Marcos, y él mismo con brocha en mano, despintando las pintas de sendero, y con una presencia del Estado fuerte, sobre todo en las zonas donde habían los campesinos recibido ataques por parte de Sendero Sin Luminoso. embargo, su padre no lideró la captura de Guzmán. Mi padre había estado ya en 2 o 3 oportunidades en el GEIN, habían coordinaciones directas entre Marco Miyashiro, quien comandaba el grupo, con Santiago Fujimori y con Jaime Yoshiyama. Tengo entendido que Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez también habían estado en Palacio de Gobierno. La lucha... Es decir, sí hubo coordinaciones de parte del grupo de inteligencia con su padre. Así es, así es. Es decir, su padre sí estaba al tanto de la captura de Guzmán. Claro que sí. O sea, mi padre dirigió toda una estrategia integral. Hay que reconocer, saludar y decir con orgullo el trabajo valioso, disciplinado y hecho con mística por parte de este grupo GEIN, que entregó con vida al principal cabecilla de este grupo sanguinario que tanto daño ha hecho a nuestro país. Pero vuelvo a repetir, para luchar contra el terrorismo no se necesitaban acciones aisladas, sino una gran estrategia a nivel nacional, como se utilizó y se demostró y dio resultados a nuestro país. Usted ha calificado como mezquindad política el no haber mantenido esta estrategia de atacar por varios frentes a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que el gobierno actual está haciendo mal? Porque se ha perdido, pues ahora se tiene presencia subversiva camuflada en grupos políticos y, por ejemplo, en el sector educativo, el CONARE. ¿Qué es lo que le ha faltado al gobierno de ahora para poder Primero hay que señalar con nombres, ¿no?, quiénes son los responsables de haber destruido esta política de lucha antiterrorista. En primer lugar, se ablandaron las normas y se dieron beneficios penitenciarios en el año 2003 en el gobierno del señor Toledo a los terroristas, a los sentenciados por terrorismo, sin que haya una orden internacional solicitando algo así. Con decretos legislativos, o sea, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se otorgaron beneficios penitenciarios a las terroristas y hoy sabemos que hay más de 4.500 personas que fueron excarceladas durante los últimos años. En segundo lugar, se persiguió a las Fuerzas Armadas, se las humilló a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se desactivaron las bases antisubversivas, sobre todo en las zonas estratégicas. Se desactivaron las rondas campesinas y comités de autodefensa. Se ha dejado que el terrorismo no solamente se reorganice a través del Movadef, del CONARE, SUTEP, que le hace daño a la imagen de los maestros, sino que en el aspecto legal ha hecho que el Estado peruano tenga que pagar indemnizaciones a sentenciados por terrorismo. Eso es inaceptable, cuando esos recursos deberían ser utilizados para fortalecer a nuestra policía y a las Fuerzas Armadas. Hablando de la lucha contra el terrorismo, sin duda un momento crucial, una época crucial fue la que ocurrió durante el gobierno de su padre. Regresando al tema del GEIN, ¿por qué luego de la captura de Guzmán el GEIN en la práctica quedó desactivado? El general Miyashiro fue retirado del grupo, luego fue Benedicto Jiménez. Todo el equipo fue esparcido, ¿no?, en diferentes unidades policiales. ¿Por qué el gobierno de su padre no supo aprovechar la inteligencia del GEIN para acabar con el terrorismo? Algo que lamentablemente no se pudo hacer en los 90, acabar con toda la organización terrorista Sendero Luminoso. Se luchó hasta el último día. Es más, Feliciano fue capturado en el año 99. Se trabajó fuertemente desde los diferentes frentes, vuelvo a repetir, para poder acabar con el terrorismo. Y hemos vivido muchos años en paz. Es lamentable, sí, que por celos políticos, ¿no?, y eso lo ha dicho el propio general Miyashiro, se haya desactivado el GEIN. Yo saludo que el ministro Pedraza vaya a convocar a los miembros que están activos y reagruparlos para que puedan enfrentar al nuevo Sendero que está... ¿Por qué no se evitó en su momento la desactivación del GEIN?
porque habían, digamos, informaciones dentro del propio grupo, no voy a señalar nombres, digamos, que no daban informaciones totalmente, digamos, positivas, ¿no? A eso me refiero con los celos políticos que hubo dentro del broncas propio... dentro del grupo. ¿Se refiere usted a la de Antonio Quetín Vidal y Benedicto Jiménez? No voy a decir nombres, pero se saben de estas disputas públicas que generó este fraccionamiento dentro del grupo. Pero tenemos que rescatar y resaltar, ¿no?, el trabajo extraordinario hecho por el grupo GEIN. Yo lamento las declaraciones del presidente Humala, que ha señalado que la captura de Abimael Guzmán es demagógica y electorera. Demagógica no puede ser porque es una captura real, concreta, y electorera tampoco, porque estaba muy lejos de una campaña electoral. Estas declaraciones yo creo que le hace mucho daño a los peruanos y a los logros que hemos obtenido en la lucha contra el terrorismo. La captura de Abimael Guzmán fue el golpe más importante dentro de toda la estrategia que se tuvo para luchar contra el terrorismo, para poder vencerlos y debilitarlos. Ahora, en los últimos, en este gobierno, yo he señalado que el gran responsable es el señor Toledo. Últimamente se ha hablado de la ley de negacionismo. Pero yo le pregunto al primer ministro, si usted está planteando esta opción, ¿por qué se le ha dado permiso a la señora Eleni Iparraguirre a dar una entrevista en uno de los periódicos o revistas importantes del mundo, The Economist? La señora Eleni Iparraguirre tiene un régimen cerrado, está en la base naval y por lo tanto la entrevista que ella ha dado ha tenido que tener el permiso de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿le pidió usted explicaciones a quién? ¿A la ministra de Justicia? A la ministra de Justicia y al primer ministro, porque están permitiendo que hagan apología del terrorismo a nivel mundial. Yo pregunto también a la Fiscalía, ¿por qué han aperturado una investigación al congresista Juan José Díaz Dios que impidió que la señora Iparraguirre haga una muestra artística en Piura? El congresista ahora está siendo investigado por discriminación política. Ahora son políticos, eso es inaceptable. Yo coincido con el presidente Humala que con los terroristas no se dialoga ni se negocia, y esperamos esa actitud firme por parte de todos los miembros de este gabinete. ¿Por qué cree que el actual gobierno es muy blandeque para manejar algunas cosas referentes al terrorismo? O sea, hay personas que trabajan o que tienen ligazón con el Ejecutivo que incluso se han reunido con representantes del CONARE. ¿Por qué se permite en nuestro país esto? Yo la verdad que no entiendo, ¿no?, ese doble discurso que hay. Por un lado dicen, no, los sentenciados por terrorismo no van a enseñar en las escuelas, pero hasta ahora no han hecho nada. Yo creo que les falta mucho por hacer y en ese aspecto no hay diferencias políticas. Yo le expreso todo mi respaldo y todo el apoyo al gobierno por parte de nuestro grupo político, pero esperamos pues que tomen acciones concretas, como por ejemplo cuando ingresaron al Jirón Quilca para impedir que haya imprentas, ¿no?, divulgando el pensamiento Gonzalo. Que el nombre de un terrorista se contabilice como víctima en el informe de la CBR ha provocado que su bancada arme la de San Quintín en el Congreso de la República y fundamentalmente propongan la revisión de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Usted cree que se debe investigar lo que hizo la CBR? Bueno, no solamente es el grupo político fujimorista, han habido otros miembros de otros partidos que también han solicitado esta revisión. Mire, con referencia a la Comisión de la Verdad, los propios miembros que han trabajado en este informe han admitido esta semana que han utilizado metodologías erróneas. En segundo lugar, la señora Maher ha declarado que se arrepiente de no haber invitado a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a las audiencias públicas. Se ha utilizado una metodología para calcular el número de víctimas que se utiliza para medir la cantidad de anchovetas. Entonces, lo que yo creo es que lo primero que debemos hacer es hacer una revisión de la lista de reparaciones, porque ahí hay un error ya concreto. Se señala, ¿no?, que una de las personas que debe recibir una reparación del Estado es el señor Rolando Cabezas, que está demostrado que es un terrorista. Entonces, si hay
un error de esta naturaleza, me imagino que han debido haber varios, sobre todo con la declaración de sus propios miembros, que señalan que han habido errores en su metodología. ¿Cómo investigar entonces lo que ha hecho la CBR, siendo un trabajo tan complejo, por cierto? Sí, yo creo que se puede formar una comisión dentro del propio Congreso, multipartidaria, con la convocatoria de personas de reconocida trayectoria, para evaluar y asegurarnos que ninguna persona vinculada al terrorismo vaya a recibir dinero del Estado por parte de todos los peruanos. ¿Diría usted que la CBR se creó para allanar el camino que años después provocaría la sentencia que recibió su padre? Bueno, eso ha declarado uno de los miembros, ¿no? Que uno de los logros de la CBR es haber, digamos, logrado la sentencia de Alberto Fujimori. Yo lamento ese tipo de declaraciones, porque... ¿No cree usted eso? Podría ser. Ahora, el nombre es Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y yo lamento que en vez de reconciliar a los peruanos, lo que ha hecho es dividirnos. Creo que este trabajo no se debió hacer en ese momento. Se debió esperar muchos años más. Sobre todo ahora que vemos, con gran preocupación, cómo se ha fortalecido nuevamente Sendero Luminoso. ¿Qué podemos deducir entonces de esa respuesta? La CBR entonces sí se creó para allanar el camino que después abrió paso a la sentencia contra su padre. Creo que había un objetivo político lamentable dentro de algunos miembros. No puedo calificar que todos los miembros hayan tenido ese objetivo. Seguramente algunos sí han querido buscar una reconciliación. Lamentablemente no se ha logrado. Bueno, ¿y qué le recomienda entonces a las autoridades que velan por la Comisión de la Verdad, a las personas representativas de la Comisión de la Verdad, hacer en vista de que ellos han asumido también el descuido de incorporar, por ejemplo, nombres como el camarada William, que fue retirado el mismo día de su captura? Yo creo que ya conocido este grave error, vuelvo a repetir, lo que se podría hacer desde de la República, en donde está representada todos los sectores de nuestra población, se podría hacer en primer lugar una revisión lista de quienes van a recibir estas reparaciones. La comisión evaluadora de las reparaciones ha sido creada después de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahora, en lo que va del gobierno, valgan verdades, ha sido la bancada fujimorista la que ha venido intentando liderar los ataques más intensos contra el oficialismo. No está solo el pedido de interpelación a la ministra Trivelli, sino que ahora, con las denuncias contra Alexis Humala, pues hay acusaciones desde su bancada por corrupción a este gobierno. Y vienen precisamente de connotadas congresistas de los años 90. Algunos, sobre todo los críticos al fujimorismo, se preguntan, como decían las abuelas, si la sartén le dijo a la olla. Las críticas por parte de nuestro grupo político demuestran nuestra posición de ser oposición, cosa que no hay y no lo vemos lamentablemente en otros grupos políticos. Yo creo que es saludable para la democracia señalarle a este gobierno de manera constructiva y no destructiva cuáles son esos errores. Señalarlo en voz alta, con nombre y adjetivo, por supuesto, yo creo que le hace bien. Nosotros no somos un grupo político que está en las calles tomando puentes ni carreteras, no. Somos un grupo político que le señalamos de una manera objetiva y constructiva cuáles son, digamos, esos errores que se están cometiendo y qué cosas debería hacer para hacer un mejor gobierno. ¿Cree que tienen autoridad moral para denunciar por corrupción a este gobierno? Pero por supuesto, ¿por qué no habríamos de hacerlo? Y este gobierno que se ha jactado en su campaña, ¿no? Decía su eslogan, la honestidad hace la diferencia, pues hasta ahora nos preocupa que no esté demostrando eso. Un vicepresidente ha dejado ese cargo justamente por un caso de corrupción. El propio hermano del presidente de la República está siendo investigado por casos de corrupción y hemos visto también con preocupación que programas sociales, banderas como Pensión 65, lamentablemente está teniendo filtraciones
que yo creo que deben ser investigadas. Solo para terminar, señora Fujimori, desde la última intervención en el INEN al día de hoy, ¿cómo se encuentra su padre? Ha evolucionado positivamente, felizmente. Ha sido una operación muy complicada, dolorosa, porque se le ha operado por 5ª vez en el mismo lugar y se le ha retirado un segmento bastante grande. La recuperación ha sido mucho más lenta que las veces anteriores, sin embargo, gracias a Dios, él está evolucionando bien. El indulto humanitario es algo que está plenamente descartado por parte de ustedes. ¿Creen que deben pedirlo en algún momento? Nosotros lamentamos las declaraciones poco sensibles, incluso malcriadas por parte de algunos miembros de este gobierno, e incluso el propio presidente de la República, señalando que solamente se podría evaluar la posibilidad de un indulto si es que Alberto Fujimori está en estado terminal o está moribundo. Mi padre, gracias a Dios, no está moribundo. Entonces, ¿cómo solicitar un indulto si no hay la voluntad política por parte de este gobierno de siquiera evaluar esa posibilidad? Ok, no podemos terminar la entrevista sin antes preguntarle, señora Fujimori, sobre lo que tiene que hacer, la importancia que usted le da a los sectores que va a mencionar a continuación para que el gobierno los atienda de inmediato. ¿Cuál es su ranking de prioridades para atender en el actual gobierno? Lo más preocupante. En primer lugar, yo creo que hay que saludar que ellos estén manteniendo un rumbo económico importante, pero nada, digamos, va a llevar al crecimiento de nuestro país si es que no se enfrenta al terrorismo. Si es que el día de mañana vemos que hay una bomba de una torre eléctrica. Esperemos no llegar a eso, ¿no? Por supuesto que no, pero han capturado hace pocos días a 3 personas en Ancón con dinamita y con panfletos del Movadef. Entonces, a mí sí me preocupa este rebrote terrorista y creo que es fundamental que el gobierno tome acciones concretas. Me preocupa la educación y la salud. Son sectores fundamentales que además nos pueden garantizar realmente una lucha contra la pobreza pensando en un largo plazo. Y se está haciendo muy poco por mejorar la calidad, ¿no?, de estos servicios que son importantísimos para el pueblo. Hay varios temas que se nos han quedado en la agenda, pero lamentablemente pues el tiempo ha corrido bastante, pero sin duda han sido muy interesantes los temas abordados esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ver si vuelve. Keiko Fujimori, En el futuro que venir a Buenos Días Perú, y sobre todo de tener la deferencia de venir aquí tempranito y concedernos estos largos minutos. Gracias nuevamente. Gracias. 7:56, toca la pausa.